Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con lo que iniciamos ayer, que fueron algunos de los elementos dentro del área de la lingüística, que estudia todo lo referente a la lengua y que empezamos a ver algunas partes de la gramática que son el conjunto de reglas que rigen a un idioma. El día de ayer vimos qué es la fonética y la fonología y la diferencia que hay entre ellos, pero también vimos qué es la sintaxis, que es el orden de la construcción de las palabras y los enunciados. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lexicología, pero también vamos a hablar acerca de la semántica. Empecemos con la lexicología. La definición de lexicología está aquí. Estudia las palabras en forma individual y cómo se relacionan entre ellas. Y es que las palabras se van formando en conjuntos, provienen de una misma raíz y ya con ellas se van creando la familia de palabras. También la lexicología nos indica cómo se van acomodando dentro del diccionario porque necesitan un orden y no porque aquí les haya puesto, ahorita les decía, todas estas palabras van de manera continua, sino que por orden alfabético, como se presentan en el diccionario, unas aparecen antes y otras después. Aquí por el fin práctico de ver que se derivan de una misma familia, se las puse todas juntas, pero no se presentan de esta manera. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño diccionarito para que ustedes puedan comprender. Aquí anoté algunas palabras y por ejemplo tenemos amical, amigabilidad, perdón, amigable, amigablemente, amigacho, amigar, amigazo, que se derivan de amigo, amigote, amiguero, amistad, amistoso. Vienen todos juntos, están en orden alfabético, porque aquí amical viene de amicis, viene del latín que significa amigo, por eso como empieza con C es la primera, porque ya después la siguiente letra es una G. Entonces van en perfecto orden alfabético. Amigabilidad, aunque tienen la B en común todas estas tres, primero es la I, después la L, después LE, pero continúa más larga la palabra que amigable porque es un adverbio. Después amigacho, sigue la C, la R, la Z, después cambiamos la A y aquí es amigo, entonces ya no es amiga y es una O, amigo, de ahí amigote, después amiguero porque ya empezamos con U, amistad porque pasamos a la S y amistoso porque aunque tiene T, primero es la A y después la O. Es así como se van ordenando. Pero aquí, por ejemplo, en este diccionario tenemos primero amical, que es adjetivo de amigo. Puede ser un sinónimo de amistoso. Pero después de ello tenemos amigar. Pero después de la palabra amigar, como es un diccionario y van en orden alfabético, sigue la palabra amígdala, que nada tiene que ver con lo que estamos viendo. Después amigdaláceo, amigdalitis y después de ello entonces ya continúa la palabra amigo o amiga en su femenino. Después de eso tenemos amilacio, amilanar, etcétera, hasta llegar después a amistad, más adelante está amistar y así continuamos. Porque estas son entradas de diccionario, que todas las palabras no respetan la familia de palabras a las que nos dirigimos, sino en el orden alfabético. Por eso es que primero A, B, C y así nos vamos con las letras para darle estricto seguimiento alfabético. Entonces, aquí esto es una familia. ¿Cómo sé que esto pertenece a una misma familia? Porque mantienen la raíz. Aquí excepto esta porque es la que deriva, pero incluso amical. En latín, en la evolución para el romanceamiento de la lengua, la letra C se convierte en G. Tenemos, por ejemplo, que amicus se convierte en amigo, la C cambia a G. La palabra catus nos da gato. Entonces la letra C se convierte en G en nuestro romanceamiento del latín al español. Por eso es que aquí aparece en su forma más antigua y se utiliza como un adjetivo. Pero fuera de ello, ya las demás que están romanceadas, ya están en español, tenemos la raíz amig. Como veíamos el día de ayer, este sería el lexema de la palabra. Y todas las demás terminaciones, amig sería nuestro lexema, todos los demás serían los fonemas, serían los, o también llamados gramemas, que es la terminación de la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, amical, que sería un adjetivo,
Amigable es un adjetivo, amigabilidad también es un adjetivo, amigablemente, siempre que hablan de la terminación mente se convierte en un adverbio, entonces es un adverbio. Amigacho es una forma bastante, digamos, juvenil de utilizar la palabra, es muy amistoso. Cuando decimos es que es mi amigacho del alma, entonces ahí estamos en un lenguaje coloquial. Amigar, esto ya es un verbo por la terminación yo amigo, tu amiga, nosotros amigamos. Sí existe el verbo, si ustedes lo gustan consultar en el diccionario, amigar es hacer amigos, entonces se puede conjugar. Amigazo, aquí tenemos lo que veíamos ayer con los sufijos, la terminación es un gran amigo. Amigo, amigote, tenemos nuevamente aquí un sufijo pero de aumentativo. Amiguero nuevamente es un adjetivo, amistad es un sustantivo, amistoso es un adjetivo. Entonces aquí tenemos las familias de palabras que van desde sustantivos, adjetivos y verbos y que se ordenan de manera alfabética. Entonces aquí este fue un ejemplo, pero podemos tener aquí, tengo mis palabras, niño, pero de niño ¿qué se nos deriva? Niño, niñera, niñería, aniñado, niñez. ¿Cuál de estas palabras que acabo de decir, niño, niñera, niñería, aniñado o niñez, es la que vamos a encontrar primero en el diccionario? Pues sí, aniñado. Aniñado va a estar en la letra A de nuestro diccionario y hasta la letra N vamos a encontrar las demás niño, niñera, niñería porque van en estricto orden alfabético aunque pertenezcan al mismo grupo de palabras. Y aquí como ven en aniñado se le está poniendo un prefijo a la palabra y por eso es que va mucho antes. Entonces a eso se refiere la lexicología, al estudio de las palabras, cómo emparentan entre ellas y cómo se van acomodando, qué tipo de función es la que están cumpliendo, si son sustantivos, si son adjetivos, si son verbos, si son adverbios, qué palabras son y cómo se acomodan dentro de del diccionario y a ellos se le llaman entradas de diccionario. Bien, espero que quede claro. Vamos a continuar ahorita con otro tipo de ejemplos. Continuamos. Vamos a hablar en este momento acerca de la semántica. Semántica es el estudio del significado de la palabra, eso es lo que significa. Cuando tenemos palabras, cada una de las palabras tiene un significado y eso lo podemos encontrar igualmente en un diccionario. Aquí estoy poniendo, por ejemplo, negrero. Se le llama negrero a quien se dedica a la trata de negros, es decir, cuando se trataba todavía de la esclavitud y vendían a los negros como fuerza de trabajo, entonces a los que los vendían se les llamaba negreros. En la actualidad que ya no se incurre en aquello que además no debió haber sido nunca, tenemos que negrero se le considera cruel, inhumano. Y cuando decimos es que es bien negrero, estamos hablando que es alguien que explota el trabajo de otros, o cuando decimos no, es que en mi casa son bien negreros porque nos ponen a trabajar mucho, entonces nosotros vamos acomodando la palabra. Todos esos significados tienen que ver con la semántica. A veces los significados van cambiando. Por ejemplo, tenemos la palabra amante, que cuando nosotros leemos textos medievales encontramos con que mi amante besóme las manos, fui a ver a mi amante y uno diría, uy, qué inmoralidad. Pero en realidad amante es el que ama, de ahí proviene la palabra y por lo tanto se le llama amante a quien ama y puede ser un novio, son amantes de los animales porque les gustan los animales. Por ejemplo, dicen, ay, es que soy amante de los gatos porque les gustan los gatitos o las mariposas. De todo lo que nosotros amemos somos amante. Si tenemos una pareja somos sus amantes, no importa que sea novio y no haya ningún contacto sexual, es amante porque se ama. Pero en la actualidad cambia el significado y a ello se le llama cambio semántico, porque en la actualidad si encontramos que la palabra amante significa una relación extramarital cuando ya hay una tercera persona en una relación. Entonces el significado cambia a través de los tiempos y eso también lo estudia la semántica. Entonces todo significado, cómo se va entendiendo el lenguaje, qué connotación le damos, eso lo estudia la semántica. Por lo tanto, aquí que tenemos estos ejemplos de la palabra, cómo ha cambiado de negrero, el que vendía negros, o negrero cruel, bueno, tiene que ver también con algo más. Vamos a ver que dentro de la semántica encontramos algo que se llama denotación y connotación. La denotación es un lenguaje literal
¿Qué quiere decir lenguaje literal? El lenguaje literal es el que debemos comprender tal y como se está expresando. No tenemos que cambiarle nada. Si dice es literal, tenemos que entenderlo de esa manera. Pero cuando hablamos del lenguaje connotativo, el lenguaje connotativo, este sí tiene que ver con un lenguaje metafórico. Tenemos que interpretar el lenguaje para poder entenderlo. No debemos comprenderlo tal y como se nos está presentando. Entonces aquí hay una diferencia. Vamos a encontrar, por ejemplo, que en el lenguaje connotativo son todos los dichos y los refranes que podemos encontrar, porque en ellos vamos a poder interpretar para poder encontrar el significado exacto que se nos quiere transmitir. Por ejemplo, si les digo, llegué volando, no es que tenga alas, no es una bruja que llega en su escoba, sino que llegó rápido. Si le decimos a alguien, pareces tortuga, ¿a qué creen que se refiera? Pues a que es demasiado lento, que hace todas las cosas con mucha calma. Entonces, cuando estamos en esta situación, vamos a encontrar que debemos interpretarlo, pero lo hacemos de una manera natural. Si les decimos, si un chico dice, es que vi el documental donde aparecían los reyes y las princesas, pues es un documental de historia. Pero qué tal si le dice un amigo a otro, bueno, no te puedo ver hoy en la tarde porque voy a ir a ver a mi princesa. Seguramente se está refiriendo a su novia, y entonces ahí ya tenemos un lenguaje de carácter connotativo. Entonces, como vemos, cuando tenemos un lenguaje que podemos identificar directamente, entonces es denotativo. Si decimos mi fruta favorita es el mango, ahí está siendo denotativo, pues entendemos que le gustan los mangos. Pero si decimos, mira nada más, esa chica es todo un mango, pues no se refiere a un fruto, sino que se refiere a una mujer hermosa. O si decimos es un bomboncito, pues es que se refiere a una persona igualmente atractiva y no precisamente a esa golosina. Entonces el lenguaje denotativo es el lenguaje literal, y el lenguaje connotativo es el que tenemos que aprender a interpretar, ¿de acuerdo? Y la mayor fuente del lenguaje connotativo la vamos a encontrar en los dichos y en los refranes. Aunque mona se vista de seda, mona se queda. Eso es connotativo. ¿Cómo lo volvemos denotativo? Es decir, pues a veces, aunque nos vistamos de una cierta manera, no vamos a cambiar nuestra esencia. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es decir, hay que aprovechar las oportunidades, es connotativo. Y si yo digo quiero comer un cóctel de camarones, eso sería denotativo. Bien chicos, espero haya quedado claro, nos vemos mañana. Hasta luego.